¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos compañeros de desarrollo de la presente clase. Buenas noches, Licen. Ahí bien, nomás gracias. Dicen buenas Estoy noches. aquí. Johnny, buenas noches. Duval, buenas noches, bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias, Licen. Igualmente. Esperémosles 2 minutitos que se integren el resto de compañeros y damos inicio al desarrollo de la clase. Bueno, señores estudiantes, como hicimos la clase anterior en el área de ciencias sociales y vamos a iniciar un poquito con la explicación del tema de la unidad uno y el tema de la unidad 2 en el desarrollo de la presente clase. Estamos en el aula virtual, ustedes pueden observar en pantalla, nos encontramos en el aula virtual dentro del apartado que ustedes tienen para cada una de las asignaturas. En este caso estamos dentro de inglés. Vamos a ver qué es lo que ustedes ya saben. Aquí tenemos Students Book, que es el libro del estudiante. Vamos a la Unit 1, a la unidad número 1. Y ya tienen ustedes, recuerden, hasta el 30 de este mes, ustedes pueden presentar todas estas actividades. Tenemos la semana 1 con el tema Place of the House, lugares de la casa. Tenemos la prueba diagnóstico, igual que tienen que seguir desarrollando hasta el final. Los que aún no hayan terminado, los que aún no hayan ejecutado esa actividad, tenemos el foro, igual tienen la misma predisposición hasta el día 30. En relación a la tarea de la semana 1, ustedes ya tienen el material de apoyo, tienen la tarea 1, tema 1, y también tienen la clase explicativa, que es lo que van a hacer. Y ya se encuentra activada la semana número 2 con el tema sitios de la ciudad, es lo que nosotros vamos a ver en la presente clase. Tienen igual el material de apoyo y la tarea número 2. Sigan desarrollando, sigan revisando periódicamente, sigan viendo su plataforma, se les va a ir activando cada semana, se les va a ir activando todas las tareas que ustedes tienen organizadas por cada una de las semanas. Entonces, en relación a la tarea, vamos a ver el contenido que tienen ustedes ahí en el apartado de tarea. Ustedes pueden observar, una vez que hayan dado clic en el apartado donde dice tarea de la semana, ahí ustedes van a poder, se les va a poder desplegar este formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en el nombre de la asignatura inglés, estamos en la unidad 1, pero en el tema ya número 2, sitios de la ciudad. Tipo de tarea dice desarrolle las siguientes actividades relacionadas con los sitios de la ciudad. El objetivo de la tarea es valorar el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes que refleje los conocimientos adquiridos durante las clases sincrónicas y el estudio de los temas establecidos en la unidad 1, tema número 2, correspondiente a la semana, obviamente, número 2. Recordemos en relación a las instrucciones, el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 1, tema 2, eso que es el material de apoyo que ustedes tienen en plataforma para reforzar un poco más los conocimientos. La siguiente consideración dice, puede ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que ustedes pueden investigar con la finalidad de ampliar su tarea.
Dice, lo que se encuentra en amarillo es lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de la presente semana. Es un deber bastante pequeño todavía. Dice, desarrolle las siguientes actividades. La primera dice, en una hoja de trabajo, o perdón, en la hoja de trabajo, en la hoja que ustedes tienen, que donde van a desarrollar el deber, van a dibujar una ciudad y van a ubicar los diferentes lugares, obviamente en inglés, que sé yo, parques, iglesias, ¿qué más puede ser? La municipalidad, la estación de policías y qué sé yo, una infinidad de cosas que se encuentran en una ciudad. Obviamente eso ustedes lo tienen que dibujar y lo tienen que poner en inglés y ahí le toman una foto y ya tienen preparado su tarea. La siguiente consideración dice, traduzca las siguientes palabras. Tenemos port, tenemos village, art gallery, police department. ¿Qué significará eso? Ustedes tienen que traducirle al español. Y el último dice, traduzca al español las siguientes palabras. Tenemos parque, plaza, avenida, edificio del municipio. Tenemos ahí eso. Ustedes tienen que vuelta a traducirle al inglés en este último caso. Entonces, la primera tienen que traducir al español y la segunda tienen que traducir al inglés. Es todo lo que ustedes tienen que hacer para la presente semana. Entrega el trabajo en forma escrita, clara y ordenada. Utilice combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido de ser necesario o pertinente. Deben rotular la hoja de la tarea de acuerdo a los siguientes datos. Ustedes siguen teniendo aquí este cuadrito que ustedes deben rotular por semana. En este caso, como ya es el deber número 2, aquí irá la semana, por lo tanto, número 2, ¿no es cierto? Ahí va a ir el desarrollo del contenido. Y se entrega el documento a mano y luego tome una foto o realice una captura o una foto. Revisar las fechas de entrega de la actividad para asegurar de subir el trabajo a la plataforma en el tiempo establecido. Las recomendaciones igual tienen que revisar la gramática, ortografía, organice las ideas que vaya a utilizar. Tome en cuenta los parámetros y tiempos establecidos para la entrega de la tarea y luego revise la rúbrica de evaluación que ustedes tienen aquí. Esto tienen que leer para que la tarea se ajuste y obviamente tengan una nota bastante aceptable, de acuerdo a los parámetros que se les está enviando. En cuanto a la información para el desarrollo de los recursos en plataforma, estamos en la unidad número 1, temas sitios de la ciudad, correspondiente a la semana número 2 de fecha 19 de septiembre del 2022. Criterios de configuración de actividad. Esta tarea permite entregas en plataforma desde el 19, eso quiere decir desde ayer. La fecha límite de entrega será el 30 de este mes, y la fecha de publicación de su calificación será hasta el 5 de octubre. Septiembre-octubre, sí, el 5 de octubre ustedes tendrán ya calificadas todas estas primeras tareas que ustedes vayan entregando periódicamente. Eso en cuanto al desarrollo del documento donde se encuentra la tarea, que le explicará cómo tienen que hacer la tarea. Ustedes ya saben qué es que nomás es lo que ustedes tienen que desarrollar. Y vamos a iniciar un poquito, vamos a iniciar un poco mencionando el vocabulario que ustedes tienen o tuvieron la semana anterior, que fue la primera semana. Entonces vamos a iniciar por situaciones de tiempo y obviamente que se les estaba recién induciendo al manejo de plataforma, no se pudo avanzar. Entonces tenemos el contenido. Este es el material de apoyo que ustedes tienen en plataforma. Estamos en la unidad número 1, donde vamos a ver vocabulary. Por lo general, estas primeras clases vamos a ver vocabulary, 100% vocabulario. Lugares, en este caso vamos a ver place of the house, que son lugares de la casa. Existen muchos tipos diferentes de casas, desde las más sencillas de una sola planta hasta cabañas y mansiones. En este sentido vamos a ver una lista de las diferentes partes de la casa y también algo de vocabulario de la casa en inglés. Iniciamos con la primera. Ustedes pueden observar la primera infografía, la primera imagen que ustedes pueden observar ahí. Le hago un poco más grande para que ustedes puedan observar. Casa traducida al inglés se determina como house. Si ustedes ven aquí la escritura de casa es bastante peculiar. Si ustedes pueden observar, aquí nosotros tenemos una H,
es la primera, luego tenemos la consonante, luego tenemos tenemos la vocal, dos vocales, una consonante y una vocal. ¿Qué es lo que sucede con esa H? Porque al momento de pronunciar yo digo house, es como que estuviera ahí escrito una J, ¿no es cierto? En inglés hay dos tipos de H. En español solo hay uno. La H no tiene sonido. Obviamente se utiliza con fines gramaticales para escribir correctamente determinadas palabras, determinados sustantivos, a diferencia que en inglés existen dos tipos de H. Una H que no tiene sonido, igualito al español, y otra H que sí tiene un sonido, que tiene un sonido que se desarrolla. En este caso, la H, cuando hablamos de house, esa H tiene sonido y por lo tanto el momento de pronunciar es como que ahí estuviera una J. Por eso dice house. Permítame un segundito. Regresamos. Tenemos un segundito, ¿no? Listo, continuamos. Entonces les había dicho que en este sentido, en inglés hay dos tipos de H. Hay una H que tiene sonido, en este caso, toda H que tenga sonido o que sea una H aspirada, esa es la terminación correcta, se transforma en una J. Por eso, en este caso, casa es house, es como que estuviera ahí una J. En otras circunstancias, por ejemplo, al decir hour, que es hora, en ese sentido ya no va a ser diferente. Vamos a ver cómo le podemos escribir. Veamos texto, pongámosle por aquí. En este caso yo le voy a poner OUR y este OUR es igual a ahora. OUR se traduce al español como hora. Entonces, aquí hay una gran diferencia en cuanto a la pronunciación. Si nosotros vemos, ambas empiezan con H, OUR y house. Porque la una, obviamente, en este caso, casa tiene una H expirada, por lo tanto se transforma en J. Mientras que OUR sigue en este sentido, tiene la H, es igual que en el español, es una H muda y por lo tanto de una sola se pasa al siguiente, en este caso a la vocal que tiene aquí, y se lee OUR. OUR es hora. Y así, por ejemplo, van a tener diferentes eh, eh, diferentes utilidades en relación a este tipo de H y su utilidad, que nosotros en reglas ortográficas ya los iremos viendo más adelante. En este caso, regresemos a lo que nosotros nos compete. Estamos viendo parts of the house o las partes de la casa. En primera instancia, vamos a ver de forma general en cuanto a las edificaciones. En esta primera casa, nosotros podemos observar en el gráfico, es una casa normal, es una casa sencilla. A eso obviamente denominamos house. La siguiente ya es un edificio, en este caso es un edificio residencial o un edificio de departamentos. A ese se lo determina como apartment building. Apartment building. Ese es un edificio residencial o un edificio de apartamentos. La siguiente tenemos una cabaña. Podemos observar aquí una cabaña. En el campo, por ejemplo, las casitas del campo, esas son cabañas. Eso en inglés se denomina cottage. Cottage es cabaña en inglés. Ventana, facilito. Siempre estamos utilizando, incluso en la computadora, en nuestro celular inteligente. Ventana se traduce al inglés como window. Window es ventana.
Tenemos la siguiente, en una casa, en determinadas casas o en edificios hay los balcones. En traducido este balcón al inglés es balcony. Balcony es balcón. Todas las casas tienen techo, donde estén, tanto edificios, casas normales, todas tienen un techo, ¿no es cierto? A esa se traduce al inglés como ceiling. Ceiling es techo en inglés. Tenemos las cornisas o en las casas coloniales, por general, hay determinados adornos en la parte superior, en la parte frontal superior. Eso se denomina en español cornisa y en inglés cornice. Cornice es en inglés. El corredor o los pasillos por donde circulan las personas, eso se traduce en inglés como corridor. Corridor. Tenemos la siguiente que es fachada, la fachada de los edificios, la fachada de una casa. En ese sentido es facade. Facade es la fachada. Tenemos el siguiente, el piso o el suelo, donde nosotros vamos, donde se encuentran baldosas, donde se encuentra piso flotante, qué sé yo. Al piso se traduce al español como floor. Tenemos la siguiente que es fuente. La fuente, lo que nosotros normalmente le conocemos como una pileta, aquí en el Ecuador, en Latinoamérica, se le conoce normalmente como una pileta. A eso en inglés se le traduce como fontaine. Fontaine es una fuente de agua. Gallery, donde están cuadros, donde se exhiben algún tipo de obras de arte, a eso se denomina gallery. Galería en español, gallery en inglés. Vamos al siguiente. Igual tenemos acá un pasillo también, que es el hallway, es un pasillo. La entrada principal es el hall. Tenemos la siguiente, una habitación indistintamente la que sea. Cuando hablamos de habitaciones, iniciamos con la terminología room. Y ahí que nosotros, por ejemplo, estructurando una palabra compuesta, por ejemplo, podamos decir bathroom, traducido es cuarto de baño, bathroom, o baño simplemente. En este caso, room es una habitación en general. Las escaleras, stairs, escaleras, las escaleras de acceso a donde sea. Tenemos el ascensor, es el elevator, elevator es el ascensor. La azotea es el rooftop, un rooftop es la azotea o la terraza que nosotros le conocemos normalmente acá. Una pared que está constituida en una casa se denomina wall. Cualquier tipo de paredes se denomina wall. Una columna, column, hay casas que tienen unas columnas medias simpáticas de acuerdo al diseño que haya desarrollado el arquitecto. Entonces a eso ya saben cómo traducirle. A esa se denomina column. Column son las columnas. El atrio, hay para los que han visitado determinadas casas, aquí en Riobamba, por ejemplo, el Colegio Maldonado, hay determinados monasterios. Dentro de la estructura de la casa existen pequeños patios. A eso se denomina atrio o patio. En este caso, si nosotros le traducimos atrio al inglés, es atrium. Patio sigue siendo patio, tanto para el inglés como para el español. Puerta, la puerta puede ser de la habitación, cualquier tipo de room, esa se denomina door. Puerta es door. Tenemos la siguiente, tenemos determinados elementos también que están componiendo nuestra casa. Por ejemplo, tenemos la calefacción, que sería heating, conditioning. Heating, conditioning es un calefactor. Aire acondicionado, por lo contrario, es air. El calefactor permite calentarse, el aire acondicionado permite que la habitación se mantenga en una temperatura fría. Entonces ahí tenemos dos terminaciones en cuanto a la calefacción, heating, condition y aire acondicionado, air. Vamos al siguiente, tenemos el sótano, muchas casas sí tienen sótano y también tienen la parte alta, también pueden tener un desván. El sótano, recordemos que se encuentra en la parte inferior de la casa, mientras que el desván por lo general se ubica en las cornisas, en la parte alta de la casa. Entonces, sótano, traducido al inglés, es basement. Basement es sótano. Mientras que el desván
o la parte alta es attic, el attic, o también conocido como ático, el desván o ático. En este caso se traduce al inglés como attic. Una casa de caña, una casa de madera, por general esta terminología se le utiliza bastante en el sector de la costa, en el sector del litoral, el bungalow, en este caso es bungalow house, es una casa de caña, es una casa de campo. Una casa unifamiliar no adosada, eso quiere decir que no tenga lazo, una casa común, una casa simplemente con techo, es detached. Detached es una casa unifamiliar, una casa pequeña. Casas adosadas o casas que tengan losa es terraced house, building, terraced house building. Recordemos que building son edificios. Terraced, en este caso es la terraza, es una casa de terraza. A eso se traduce terraced house building. Edificio de oficinas, office. Puede ser office building o simplemente pueden decirle office. Cualquiera de las dos pueden utilizar, pueden unir. En este caso pueden decir office building, oficina, edificio de oficinas. Tenemos la siguiente, fábrica. Muchas de las ciudades, todos los sectores existen fábricas. A esas traducidas al inglés se les denomina factory. En ciudades ya sumamente grandes existen los famosos rascacielos. A eso se les denomina o se les traduce al inglés como skycrapers. Skycraper es los rascacielos. Tenemos un palacio, una casa bastante grande, una casa ni tan considerable la dimensión como un palacio, ni tampoco pequeña como una casa. Entonces, a eso se le denomina manor. Manor es un palacio pequeño. Mansión se traduce como mason. Mason es mansión en inglés. Hacienda, una hacienda, una gran cantidad de terreno en el campo, a eso se le denomina ranch en inglés. Hacienda es ranch. Y ahí tenemos los términos más determinantes que hemos visto, los más importantes dentro de una casa. Por ejemplo, el piso, lo que está constituido de una casa, piso es floor, pared es wall, techo, roof, ventana, window, puerta, door, chimenea, chimney, jardín, garden, estacionamiento, garage. Esos son los lugares más determinados, más importantes de una casa. Un sótano, ya habíamos visto que es basement, planta baja, low level, primer piso, first floor. Y eso ya hemos de ver, hoy hemos ya creo que vimos el periodo anterior en cuanto a los números ordinales que indican orden. En este caso, first es primero. First floor. En este caso, floor es piso. First floor se traduce como primer piso. Segundo piso, second floor, y así sucesivamente los pisos que sean. Ático es attic, pasillo, hallway, escalera, stairs, cocina, kitchen, donde preparamos nuestros alimentos, la cocina, a eso se traduce al inglés como kitchen. El salón es el living room. Recordemos que room solo es habitación. En este caso, si yo digo salón, es living room. El comedor, dining room. El baño, bathroom. Habitación simplemente es room, o en este caso, si es la habitación donde vamos a descansar, es bedroom. Habitación de huéspedes, guest room. El estudio, study. La logia o la lavandería es laundry room. Ahí tenemos la traducción de los lugares más preponderantes de nuestra casa y que ustedes ya habían visto, ya tienen ustedes aquí tienen ustedes ahí la tarea que ustedes debían de desarrollar la semana anterior. Es lo que ustedes tenían que desarrollar. Entonces son las características más preponderantes. Ahora vamos a ver lo que nos corresponde a esta semana. En esta semana nosotros vamos a ver, de igual manera es un poco de vocabulary,
en este caso, y vamos a ver y acá los sitios de la ciudad en general, así como habíamos visto los sitios de la casa, los lugares de la casa, bathroom, dining room, todo lo que está conformando el garage, todo lo que está conformando una casa, acá vamos a ver vuelta ya de una forma más general, vamos a ver de una ciudad en general. En este sentido, vamos a ver que los sitios de la ciudad, vamos a ver, por ejemplo, tenemos la escuela o el colegio. A eso se le traduce al inglés como school. Por eso en las carátulas principales ustedes deberían poner, y de hecho debían haber puesto, copiando más que sea de lo que ustedes tienen, perdón, ustedes tienen aquí en plataforma, ustedes pueden observar en plataforma, ustedes tienen aquí, de aquí debían ustedes haber copiado. Por ejemplo, dice PCI Ebenezer High School. School, ¿por qué la determinación high school? Porque ustedes es un colegio, es una educación media. Entonces ahí nosotros utilizamos el high school. PCI Ebenezer High School. Esa era la nomenclatura que ustedes debían poner en inglés, en la carátula. Ustedes todo el material tenían en plataforma, ustedes simplemente tenían que leer. Entonces ya habíamos dicho que escuela o colegio se los dice school. Oficinas de correos, post office, oficinas de correos. Hospital. Aquí se vuelve a aplicar una H aspirada. Por lo tanto, el momento de pronunciar es como que estuviéramos ahí con una J. Por eso lo decimos hospital. Hospital, traducido al inglés, es hospital. Tenemos el banco, bank, donde depositamos nuestro sueldo, nos depositan o hacemos cualquier transacción de dinero, es el banco. Por lo tanto, en inglés es bank. Estación de bomberos, fire station. Fire es fuego, station es estación, en este caso es estación de bomberos. El supermercado, supermarket. El supermercado, supermarket. Tenemos en este caso grandes almacenes o hay almacenes que donde existen diferentes espacios donde venden electrodomésticos, donde venden muebles, donde venden qué sé yo, una serie de cosas. Esos son los grandes almacenes. Sí, se los puede determinar en inglés o se los traduce como department store. Department store. Son almacenes donde venden, eso son tiendas y almacenes. Eso se denomina department store. Restaurante, restaurant. Un restaurante es restaurant. Hotel, igual con H aspirada, hotel. Hotel es hotel. Un museo, museum. La biblioteca, donde antes íbamos a consultar, donde existen libros, a eso se le denomina library. Library es biblioteca. Cine es movie theater. Es una palabra compuesta. Movie es película. Theater es un teatro. Traduciéndole de forma literal, sería un teatro de películas. Entonces, en un cine, recogido en el término cine, es movie theater. Movie theater. Vamos al siguiente. Tenemos, habíamos visto ya igual, factory, fábrica, en este caso es la fábrica o cualquier tipo de fábricas. A esa se denomina factory. Departamento de policía, igual que fue con Fire Station o Fire Office. Acá el departamento de policía es Police Department. Police Department. Entonces ahí nosotros tenemos el departamento de policía o Station Police, la estación de policía. Vamos, va a la siguiente, ayuntamiento. En otras ciudades lo denominan ayuntamiento, acá lo denominamos alcaldía. Entonces ahí tenemos, puede ser City Hall o puede ser Town Hall, cualquiera de los dos. Permítanme un segundito más. Ya, listo. Entonces continuamos. La cárcel, la prisión, el lugar donde están los reclusos, a eso se denomina prison. Es otro lugar bastante representativo dentro de la ciudad. El centro comercial, y nosotros utilizamos determinadas terminologías en inglés
lo hemos hecho y a eso se denomina extranjerismo. Por ejemplo, mall, por ejemplo, shopping, por ejemplo, pet shops, que son las tiendas de mascotas, todo eso normalmente estamos utilizando shops, en este caso shoes, las tiendas shoes store, por ejemplo, esos shoes de zapatos. Entonces nosotros aquí en Latinoamérica, en el Ecuador, por donde vayan ustedes, los almacenes por lo general han puesto los nombres shoes store, por ejemplo, tienda de zapatos. Entonces son determinados extranjerismos que nosotros ya los seguimos utilizando de forma indistinta dentro de nuestro idioma, dentro de nuestras actividades. Entonces, en este caso, el centro comercial es mall. Siempre nosotros decimos, vamos el domingo al mall. Entonces ya sabemos que, que es un centro comercial. Prácticamente que estamos utilizando la traducción de centro comercial al inglés. Mall. Centro comercial, mall. Iglesia. Lo que vamos los domingos. Church. Church es iglesia. Dentro de las categorías de las iglesias vamos a ver la catedral, que es catedral. Catedral es catedral. Una capilla, algo más pequeño, una iglesia mucho más pequeña es chapel. Chapel es una capilla. Templo es temple, traducido al inglés temple, es un templo. Punto de referencia, landmark. Landmark es un punto de referencia. Eso quiere decir, el punto de referencia es un lugar específico de encuentro. Entonces, un punto de referencia, ese es un landmark. Tenemos la siguiente, galerías de arte. Art Gallery. Art Gallery. Esa es una galería de arte donde hacen eventos en los cuales exponen obras de arte. Por eso es Art Gallery. Monumento, monument es monumento. Y de aquí vamos a ver la determinación de acuerdo al tamaño de cada una de las poblaciones. Si nosotros vemos aquí en el Ecuador, y lo mismo sucede en Estados Unidos y a nivel de todo el mundo, hay poblaciones pequeñas, hay ciudades medianas y hay ciudades sumamente grandes, ¿no es cierto? Asimismo, en inglés cada una tiene su determinación, porque lo que hacemos ahorita en inglés, simplemente lo que estamos es traduciendo todo lo que nosotros tenemos en nuestro alrededor. Por ejemplo, ciudad en general, eso se traduce como city. Ciudad es city. Pueblo, algo más pequeño de la ciudad, es town. Pueblo es town. La capital de un país, capital. Una aldea, algo más pequeño de un pueblo, es village. Un pueblito pequeño es village. Un puerto, como el puerto que nosotros tenemos aquí en Guayaquil, es port. Un puerto se traduce en inglés como port. Una metrópolis. Las metrópolis puede ser la misma ciudad de Guayaquil. En este caso, la capital del Ecuador, Quito, también tiene la determinación como ciudad metropolitana. En este caso, una metrópoli se traduce al inglés igualito, metrópolis. Suburbios, los barrios que se encuentran sin el abastecimiento de los servicios básicos, a eso se le denomina un suburbio. Eso traducido al inglés es suburb. Suburb es un suburbio dentro de la ciudad. Son pequeñas agrupaciones de casas que no cuentan con los servicios básicos. Entonces, esas son las características que nosotros hemos tenido, que les hemos ido dando, hemos ido analizando de forma general, de Place of the City o sitios de la ciudad. Place of the City es la traducción de sitios de la ciudad. Entonces son las consideraciones que nosotros hemos visto dentro de esta primera clase, perdón, dentro de la segunda clase, y al final de todo esto ustedes tienen la tarea. Como les había dicho, ¿qué es lo que tienen que hacer? En una hoja de trabajo, ¿qué es lo que ustedes van